Y buen día, chiques. Ahora vamos a ver un repasito de ciclo celular. Recordemos que este consta de una interfase compuesta de G1, S y G2. En los G van a ser crecimiento, growth en inglés, y una fase M, que es la fase mitótica o de división. ¿Ya? Entonces en G1 va a haber un crecimiento celular, va a haber un aumento de los organelos, va a haber un aumento del tamaño de la célula. Luego vamos a ver en S que hay una replicación del ADN. Acá vemos el ADN en forma de cromosomas y este se replica, se duplica, ¿ya? Y luego vamos a G2 en donde la célula nuevamente va a crecer, nuevamente va a aumentar de tamaño para finalmente ir a la fase M o fase mitótica, en donde la célula va a dividir este material genético para poder dividirlo de manera equitativa para que cada una de las células hijas sea idéntica a la célula progenitora. ¿Ya? Y esto con la finalidad de aumentar el número de células, y este aumento del número de células va a permitir la regeneración y reemplazamiento de un tejido en el caso de verse dañado o ya tener que generar esta sustitución producto de que las células tienen un ciclo natural de vida, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora la mitosis o fase M, ya la fase de división como tal, en donde vamos a ver las divisiones y generalidades de la mitosis, las fases de esta, las diferencias entre las células animales y vegetales. Entonces vamos a ver primero nuestros objetivos, que el objetivo de la mitosis, que es asegurarse de que cada una de las células hijas sea idéntica a la célula progenitora, ¿ya? Este tipo de división es en el cual una célula madre, yo prefiero llamarle progenitora porque célula madre puede dar un poco de confusión, se divide para producir dos células hijas, ¿ya? Dos células nuevas que son genéticamente iguales entre sí. Y para poder llevar a cabo esto hay que hacer una duplicación del material genético para que éste se divida en la mitosis, ¿ya? Y tenemos que recordar un poco acerca de este material genético. Recordemos que voy a hacer una diapositiva en blanco para hacerles una recapitulación breve. Y bueno, no soy el mejor artista, pero acá lo que podemos ver es un nucleótido. Recordemos que los nucleótidos o ácidos nucleicos van a ser aquellos que contienen la información genética, en donde tenemos una base, perdón, una base nitrogenada que puede ser purina o piridimina, ¿cierto? Las purinas son adenina, guanina, las piridiminas son citosina, timina. Tenemos una pentosa que en el caso del ADN es una desoxirribosa, está desoxigenada, y un grupo fosfato que se une a al siguiente nucleótido en la misma cadena. Y luego una cadena se une con otra para formar, ¿cierto? Esta hebra doble helicoidal del ADN, y esta hebra helicoidal del ADN se va a enrollar sobre unas proteínas llamadas histonas. Acá vemos, por ejemplo, estos circulitos son proteínas histonas y el material genético le da una vuelta, ¿ya? Esta hebra de ADN le da una vuelta de manera que se pueda compactar y llegamos a un punto en donde unimos 8 histonas formando un octámero y vamos compactando mucho el ADN hasta tener los cromosomas, que es el ADN demasiado compactado, ¿ya? De modo que si es que yo extraigo una parte, si es que yo extraigo una parte del ADN y la amplifico, voy a poder ver que hay una cadena, ¿cierto? Hay una cadena de nucleótidos que en donde tenemos, por ejemplo, nuestra pentosa, nuestra base nitrogenada y el grupo fosfato, que se une al que está enfrente, y así se van uniendo, y por lo tanto tenemos, por ejemplo, adenina, acá tenemos guanina, tenemos timina, y así tenemos una secuencia de nucleótidos en el cromosoma, ¿ya? Porque es el ADN infinitamente
enrollado. Bueno, no infinitamente, pero muy, muy compactado. ¿Ya? Y es esto de suma importancia para lo que vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a ver los componentes del cromosoma, en donde encontramos acá un cromosoma. ¿Y por qué este es un cromosoma y no dos cromosomas? ¿Ya? Básicamente nosotros cuando contamos cromosomas contamos centrómeros, que es la parte central del cromosoma, ¿ya? El cromosoma se compone de un centrómero, ¿cierto? De cromátidas, que vemos acá, una cromátida, y acá vemos otra cromátida que serían hermanas entre sí, cromátidas hermanas que están unidas por un centrómero. Vemos el segmento satélite, que es un segmento separado por la constricción secundaria, ¿cierto? Acá vemos, por ejemplo, esta constricción secundaria, en donde están los genes que transcriben el ARN, y vemos los telómeros. Los telómeros, como habrán visto en las clases de mutaciones, son de suma importancia, ya que los telómeros, eh, son esta porción del cromosoma que no tiene material genético, ¿ya? Acá les había mostrado, oh, se perdió mi dibujito, lo siento. Pero acá tenemos un cromosoma, ¿cierto? Denme un segundito, déjenme ver si es que puedo rayar un poquito más grueso. Entonces, si es que vemos, por ejemplo, el cromosoma, el cromosoma tiene muy condensado el ADN, ¿ya? Muy condensada la información genética de esta secuencia de eh, nucleótidos con bases nitrogenadas distintas como adenina, guanina, perdón, citosina, guanina, timina, ¿ya? Esta es una C. Y esta información genética va a codificar para un gen. Esto quiere decir que va a venir un ribosoma, va a tomar tres de estas, y cuando une tres de estas vamos a producir una proteína, ¿ya? O se va a unir un aminoácido, y uniendo distintos aminoácidos o uniendo variados aminoácidos vamos a formar una proteína, ¿ya? Y esto en base a una secuencia de tres nucleótidos por acá, otros tres que van a formar este, otros tres que van a formar este, y así, ¿ya? Para lo cual necesitamos una hebra un poquito más larga de ADN, ¿ya? Entonces, eh, el cromosoma en sí tiene genes, y los genes son, el gen es una secuencia de nucleótidos, ¿cierto? Secuencia de nucleótidos que codifica para una proteína. Y esto cobra vital importancia porque los telómeros, ¿cierto? Es la porción más externa, la porción más distal de los cromosomas. Los telómeros son esta porción de nucleótidos que no codifican para una proteína. ¿Qué es lo importante acá? La importancia de los telómeros es que cuando nosotros nos dividimos o dividimos el material genético, cada vez que los dividimos vamos perdiendo una parte de este segmento, de estos extremos. Ay, nunca me rayo esto. Deme un segundito. Vamos acortando un poquito esto. Entonces, cada vez que dividimos el cromosoma, este se va haciendo más pequeño y más pequeño y así. Y esto es porque va perdiendo segmentos de los telómeros, ¿ya? Y gracias a esto es que podemos mantener la información genética intacta, porque tenemos un trozo de información genética, ¿cierto? Un telómero que está hecho para gastarse y no perder información genética que codifica para proteínas, ¿ya? Porque si perdemos información genética, por ejemplo, acá acortamos el cromosoma hasta llegar a este punto, yo voy a perder, por ejemplo, este nucleótido y mi proteína va a estar incompleta. Por lo tanto, mi proteína va a estar dañada. ¿Sí? Entonces, es esa la importancia de los telómeros en la mitosis.
Ahora sí, perdonen la interrupción. Y es ahí en donde radica la importancia de los telómeros, ¿ya? Vamos a ver que el cromosoma, como les había mencionado, tiene unas cromátidas que son las que vemos acá, junto a la cromátida hermana. Tiene un brazo corto que vemos acá y un brazo largo que vemos abajo, una porción satélite y el telómero. Ahora vamos a mencionar esta pequeña estructura que vemos al lado del centrómero, que es el cinetocoro, que va a ser de vital importancia cuando hablemos de la mitosis, ya que es un punto en donde los microtúbulos se conectan al cinetocoro para poder mover los cromosomas. Y recordemos que en el ser humano tenemos 23 pares cromosomales, ¿ya? XX para personas que nacen con ovarios y XY para personas que nacen con testículos. Y estos pares cromosomales, los vemos acá, cada uno contiene una información característica. Les voy a mostrar una imagen. Acá vemos los 23 pares, ¿ya? Desde el 1 hasta el 23, ¿ya? Y cada uno de los pares tiene información genética distinta, van a codificar para distintas proteínas. Por ejemplo, en el cromosoma 2 está esta información genética que si se ve alterada produce el daltonismo. También está la predisposición para producir cánceres de glándulas mamarias, por ejemplo. En el cromosoma 3 genes relacionados al autismo y la sordera, en las cataratas. En el cromosoma 4 el crecimiento de los vasos sanguíneos, el sistema inmunológico y así. Cada cromosoma va a tener información característica, información de un gen que va a producirse, y este cromosoma a su vez tiene sectores. Por ejemplo, en este sector del cromosoma que yo estoy tomando, por ejemplo, podría estar específicamente la información relacionada con los vasos sanguíneos. Mientras que más abajo habría información relacionada, por ejemplo, con las cataratas y así. Es esto a lo que le llamamos loci o loci, de locación, de ubicación, en donde podremos encontrar en un cromosoma específico la predisposición a producir tal enfermedad o la producción de tal proteína. ¿Ya? Es esa la importancia de los cromosomas y la información genética que estos poseen. Y estos cromosomas pueden estar de manera haploide y de manera diploide, ¿ya? El ser humano es un ser diploide y esto quiere decir que tenemos dos cromosomas por juego o dos cromosomas alineados de pares. Los cromosomas que van a estar apareados son aquellos que tienen la misma, las mismas características, y es decir, que tienen la misma longitud, por ejemplo, tienen el centrómero ubicado en el mismo punto y tienen la misma información genética. Pueden tener la información genética para producir la proteína de manera distinta. Por ejemplo, eh, un cromosoma que contiene la información genética acá para el color de ojos rojo y acá para el color de ojos también, pero codificado de manera distinta, el color de ojos verde, ¿ya? Mientras que este cromosoma que es más largo es otro par, es otro juego. Acá podríamos estar hablando, por ejemplo, de el par, no sé, 7. Ambos son cromosomas 7 con información distinta. Puede ser uno materno y otro paterno. Y acá, como hablamos de un cromosoma que tiene una longitud distinta, que tiene un tamaño distinto, el centrómero, perdón, está ubicado en una posición distinta, estamos hablando de otro juego. Puede ser, no sé, el 8, ¿ya? Y, y la ploidía o la haploidía es cuando tenemos solamente un juego o un cromosoma por juego, ¿ya? Un cromosoma por información genética. Y la diploidía es cuando tenemos dos cromosomas por información genética, ¿ya? Y acá nosotros decimos que estos son dos cromosomas porque
hablamos de dos centrómeros, ¿ya? No están unidos. Si estuvieran unidos de esta forma, hoy me quedó horrible el dibujo, pero espero se entienda, si estuvieran unidos por un puro centrómero estaríamos hablando de un cromosoma, ¿ya? No de dos. Entonces la ploidía, que se refiere al grupo o juegos de cromosomas, se representa con el número n. Acá estamos hablando de un n y acá estamos hablando de 2n, ¿ya? Y el ser humano, como les mencioné, es de carácter diploide, por lo tanto tiene dos juegos de cromosomas por cada par. Acá tenemos un cromosoma, por ejemplo, este es A, que podría ser el materno, por ejemplo, y este es A minúscula, que podría ser el paterno, ¿ya? Cada uno codifica la misma información genética, pero de manera distinta. A esto se le llaman cromosomas homólogos. Tienen la misma información, pero no es igual, ¿ya? Es lo mismo, pero no es igual. Y luego está la cantidad de ADN, que se grafica en C, o que se ejemplifica con C, que se refiere a la cantidad de cromátidas por información genética, es decir, cuántas veces está duplicada esta información genética. Entonces, la cantidad de información en masa, en picogramos, de una célula haploide con sus cromosomas simples se designa con 1C, ¿ya? Porque solamente tenemos una cromátida en un cromosoma simple haploide. Mientras que si fuera diploide, y estaríamos hablando de un cromosoma simple, ahora estaríamos hablando de 12. 12. Si es que fuera diploide. Y si es que fueran cromosomas eh, replicados, acá voy a replicar el cromosoma. ¿Y cómo lo replico? Lo replico duplicando las cromátidas, pero manteniendo el centrómero. Ahí están unidos. Por lo tanto, sigo hablando de un cromosoma de tipo haploide porque es solamente un cromosoma, pero hablamos de un 2C porque tengo dos cromátidas con la misma información, ¿ya? De esta forma vamos a hacer los ejercicios que vemos acá más adelante. Entonces voy a borrar esto para mostrarles el ejemplo. Acá vemos un cromosoma y una cromátida. Por lo tanto es un cromosoma y una cromátida 1N, 1C. ¿Ya? Acá vemos dos cromosomas, por lo tanto es 2N, y vemos dos cromátidas para la misma información genética, por lo tanto es 2N, 2C. Acá esto es un poco engañoso porque como estamos hablando de un tamaño distinto y una posición del centrómero distinta, estamos hablando de juegos distintos. Este puede ser, por ejemplo, a la izquierda podemos ver el juego 3 y a la derecha, como está más acortado, podemos ver el juego... Ahí, se movió. A la izquierda podemos ver el juego 3 y a la derecha podemos ver el juego 8, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hablamos por juego y por juego acá tenemos dos cromosomas 7, por lo tanto tenemos 2N y tenemos dos cromátidas, ¿ya? Por información genética, o sea, tenemos 2C. Acá vemos lo que le había mencionado al principio. Tenemos un puro cromosoma porque tenemos un centrómero, ¿ya? Cuando contamos cromosomas contamos centrómeros. Tenemos un N porque tenemos un cromosoma, pero las cromátidas están replicadas. Esto quiere decir que tenemos dos veces la información genética, o sea, tenemos 2C. Acá, al igual que antes, son cromosomas distintos, ¿ya? Entonces tenemos un N y tenemos 2C, dos cromátidas, y así. Acá tenemos dos cromosomas, ¿cierto? Por lo tanto tenemos 2N y cada cromosoma tiene dos cromátidas, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4 veces la información genética, ¿ya? Tenemos 2N porque son dos cromosomas, 4C, 4 cromátidas, ¿ya? Y acá lo mismo de antes, pero con un cromosoma distractor, ya que un par de cromosomas distractores, ya que
estos no son parte del mismo juego del mismo número. Y ahora sí vamos a ir de lleno a la mitosis, que es todo este proceso en donde esta información genética se va a condensar, alinear, dividir para que ésta se pueda diferenciar en cada una de las células distintas. Y la mitosis se compone de profase, metafase, anafase y telofase. Les voy a mostrar un video que contiene en animación estas 4 o 5 fases. Entonces, en el cromosoma primero tenemos la información dispersa en forma de cromatina, la cual se va a condensar en cromosomas. Perdón, en el núcleo tenemos la información dispersa en cromatinas y esta se va a condensar en forma de cromosomas, ¿ya? Y estos cromosomas van a ser aquellos que contengan la información genética, se componen de cromátidas hermanas y un centrómero. Luego van a comenzar a posicionarse los centriolos en cada polo para mover los cromosomas, pero yo no los puedo mover si es que tengo el núcleo. Entonces lo que voy a hacer es desintegrar la membrana nuclear. La desintegro para alinear los cromosomas en el ecuador, y luego cada uno de eh, estos microtúbulos que se extienden de los centriolos se va a unir al cinetocoro, ¿ya? Cinetocoro que está en el centrómero. Y de ahí va a tomar al cromosoma para llevárselo. Entonces toma al centrómero desde el cinetocoro y se lleva cada cromosoma. En este punto pasamos de tener 3 cromosomas a tener 3 pares, porque cada uno tiene un centrómero, ¿ya? Llevamos los cromosomas hacia los ecuadores y luego volvemos a formar la membrana nuclear. Ahí están, perdón, lo llevamos hacia los polos, no hacia los ecuadores, llevamos hacia los polos y luego volvemos a formar la membrana nuclear. Y el material genético se vuelve a descondensar. Y luego se forma un anillo contráctil que alcanzamos a ver un poquito acá. Un anillo contráctil que va a dividir ambas células. ¿Ya? Va a dividir desde la misma célula que teníamos a formar dos células distintas. Es la citocinesis o citodiéresis. Y de esta forma vemos cómo se forman dos células hijas. En las células de tipo vegetal no podemos formar este anillo contráctil porque tenemos una estructura rígida externa que sería la pared celular. Por lo tanto, los aparatos de Golgi van a comenzar a enviar vesículas hacia el medio y estas vesículas van a producir una pared llamada fragmoplasto. Y esta pared, entre ellas, se va a formar nuevamente o va a crecer nuevamente la pared celular para dividir una célula de otra. ¿Ya? Todo eso es la fase M. Así que vamos a ver cada uno de los puntos de la fase M en nuestra clasecita. Entonces, primero tenemos la profase, es la que va primero, en donde los centriolos comienzan a migrar, ¿cierto?, hacia los polos. Se comienza a formar el uso mitótico, que son estas extensiones de microtúbulos que emergen de los centriolos. Comienza a desaparecer la membrana nuclear, ya que no puedo mover los cromosomas teniendo que atravesar el núcleo, por lo tanto se fragmenta esta membrana nuclear y se condensan los cromosomas. ¿Ya? Se dice que hay una prometafase en donde se están moviendo los cromosomas, pero llamémoslo como profase desde que se toman los cromosomas hasta que llegan cercano al ecuador. ¿Ya? En la metafase es en donde los cromosomas se alinean en la placa metafásica o se alinean en el ecuador, en la línea media, y es en donde se alinean los cromosomas para poder después hacer que el uso mitótico se unan estos microtúbulos
al cinetocoro, ¿ya? Luego viene la anafase, en donde ya se unen el uso mitótico con el cinetocoro y se lleva cada uno la mitad de un cromosoma. Bueno, cada uno de este cromosoma duplicado se lleva un cromosoma, ¿ya? Cada uno de un cromosoma replicado se lleva un cromosoma simple, ¿ya? Y en esta fase se separan las cromátidas hermanas, ya que son arrastradas por el uso mitótico. Por lo tanto, acá aumenta la cantidad de cromosomas. Antes teníamos 4 cromosomas, ahora tenemos 8 cromosomas, ¿ya? Por lo tanto, acá los cromosomas se dividen en dos pares, las cuales tienen exactamente el mismo material genético. Y cabe señalar que este material genético se dividió antes en la fase S, ¿ya? De la interfase. Luego, la telofase, que es el proceso inverso a la profase, volvemos a reestructurar el núcleo, volvemos a descondensar estos cromosomas en forma de cromatina y desaparece el uso mitótico, ¿ya? Aquí aún están las dos células conectadas por el mismo citoplasma, ¿ya? Por el mismo líquido que hay dentro de la célula. Se comienza a formar el anillo contráctil y luego en la citodiéresis o citocinesis, en la célula animal se forma este anillo contráctil y en la célula vegetal se forma el fragmoplasto gracias a los aparatos de Golgi que forman vesículas entre medio, forman una pared formada de vesículas, ¿ya? Y acá finalmente se divide la célula en dos células hijas. Y acá vamos a ver estos gráficos que representan el número de ploidías según las fases. Recordemos que el número de ploidías es número de cromosomas, ¿ya? Entonces, en la fase 1 voy a rayar, espero que se vea, si no después... lo voy a agrandar, denme un momento. Tenemos nuestra célula inicial, ¿cierto? Acá la voy a dibujar. En la fase G1 aumenta de tamaño, aumentan el número de organelos que hay dentro de la célula y también aumenta la célula de tamaño en sí. En la fase 2 aumenta el número de material genético y esto quiere decir que partimos con un cromosoma simple y en la fase S vamos a replicarlo, pero aún así tenemos la misma cantidad de información genética porque estos siguen unidos por el centrómero, ¿ya? En la fase 2 vuelven a crecer las células, ¿cierto? Seguimos con el cromosoma dividido, perdón, seguimos con el cromosoma unido y replicado. En la fase, en la profase, ¿cierto? Se rompe este núcleo, el núcleo se rompe para que los cromosomas puedan ir a alinearse en el ecuador. En la fase M, perdón, acá me faltó dibujar otro cromosoma, en la fase M se van a alinear en el ecuador. Y en la anafase es en donde yo tengo mayor cantidad de cromosomas, porque de estos dos yo obtengo 1, 2, 3 y 4 cromosomas, ¿ya? Acá están los centriolos que extienden los microtúbulos para poder llevárselos. Y en la telofase, ¿cierto? Se vuelve a reestructurar el núcleo, volvemos a descondensar la información genética, volvemos a descondensarla, se desintegran los centriolos y en la citodiéresis pasamos a tener dos células distintas, ¿ya? Entonces, lo que vemos acá es que vemos el número de ploidías, ¿ya? Acá estamos viendo un solo par. Vemos el par, por ejemplo, 1. Acá tenemos el par 1. Acá tenemos uno paterno y uno materno. El paterno se replica al igual que el materno. Seguimos teniendo dos cromosomas. Acá también seguimos teniendo dos y acá es donde tenemos cuatro. Acá aumenta el número de ploidías, ¿ya? Tenemos cuatro cromosomas con la información genética. Y luego cuando se dividen, nuevamente tenemos
Ay, perdón, acá me equivoqué. Me equivoqué en algo muy sencillo del dibujo y es que nos llevamos cromosomas simples. Así. Nos llevamos cromosomas simples. Acá nos llevamos cromosomas simples y no duplicados. Y acá ya dejamos de hablar de 4 cromosomas en una célula. Uno, 2, 3, 4. Y comenzamos a hablar de 2 cromosomas en 2 células. ¿Ya? Por eso acá disminuye el número de cromosomas por célula porque estamos hablando de ambas células distintas. ¿Ya? Y acá lo mismo cuando hablamos de la cantidad de cromátidas, ¿ya? Acá ya no estamos viendo el N, sino que estamos viendo el C, la cantidad de cromátidas. Y, al igual que antes, vamos a hacer el dibujito. Oh, borré el dibujito. No, lo borré. Ah, rayos. Déjeme ver si lo puedo devolver. No, no puedo devolver el dibujito. Chale, lo voy a hacer de nuevo. Ya, volví a hacer el dibujito y acá tenemos la fase G1, ¿cierto? En donde tenemos cromosomas simples. Luego en S duplicamos la cantidad de cromátidas, ¿ya? Duplicamos la cantidad de cromátidas, pasamos de tener 2 cromátidas por información genética a tener 4. Entonces aumenta la cantidad de cromátidas. Esta se mantiene por G2 porque crece la célula, ¿cierto? En la profase se desintegra el núcleo, se alinean los centriolos en el ecuador, perdón, en los polos. En la metafase se alinean los cromosomas en el ecuador y acá en la fase A dividimos cada uno de los cromosomas y luego en la fase T volvemos a formar el núcleo y acá es en donde pasamos de tener 4 cromátidas en una célula a tener 2 cromátidas por célula, ¿ya? Entonces por eso baja la cantidad de C o la cantidad de cromátidas por célula al final de T, en la citodiéresis, ¿ya? Y con eso terminamos nuestra clase de mitosis. Espero le haya sido de ayuda. Ah, y vamos a ver el pequeño video nuevamente para recapitular. Acá vamos a ver el final del video, en donde en la, vamos a ponerle un poquito más de calidad para que mm, no vean borroso. Y ahora sí. Entonces, la mitosis se compone de pro, meta, ana y telofase. En la profase vamos a condensar el material genético en forma de cromosomas, los centriolos se van a ir hacia los polos y vamos a desintegrar el núcleo. Metafase, los cromosomas se van a alinear en el ecuador. Anafase, los microtúbulos van a conectarse al cinetocoro del centrómero y van a dividir estos cromosomas dobles en cromosomas simples. Y en la telofase vamos a reestructurar el núcleo, desintegrar los centriolos y comenzar a formar el anillo contráctil. Y en la citodiéresis o citocinesis, división de la célula. ¿Ya? Todo eso es la metafase. Espero les haya servido y si es que tienen cualquier duda o consulta me lo pueden dejar en los comentarios o en la cajita de preguntas. ¿Ya? Nos vemos, que les vaya muy bonito.